propósito de la nanotecnología, que suena muy bonito, nanotecnología, que son esas pero no soy casi micros, es una cosa chiquitica. ¿Nano? Sí, es lo que están usando precisamente para hacer modificaciones genéticas en el mundo científico actual. Es decir, los programas incursionan en los programas y los modifican con la nanotecnología. Es decir, es una ciencia nueva, ¿verdad? No, pero en ese camino vamos a llegar a la micronano. Micronano. La piconano, que es todavía más chiquitilla. ¿La qué? Piconano. Piconano. Sí, seguramente, claro. Picofaradio es más pequeño que el microfaradio. Sí. En eso uno podría ponerse, digamos, más cuidadoso, y la nanotecnología es algo viejísimo, porque desde el momento en que se logró la primera vez, no sé dónde fue, pero identificar el efecto de un electrón en particular, de un electrón sobre algo, de nada más pequeño que un electrón. La nanotecnología está en el origen del mundo desde el punto de vista religioso. Dios no Sí, nos hizo a nosotros. Sí, claro. Todos enanillos y chiquitillos a la par de él. Sí, claro, la nanotecnología. Sí, claro. Suponiendo esa tesis, así es. Totalmente distanciados. Inalcanzable uno y los otros son aparentes insectos. No, pero a mí me resulta simpático eso, de que me encuentro en lugares de lo más inesperados con nanotecnología. Y entonces estoy esperando encontrarme un zapatero remendón que me diga que lo hace con nanotecnología. No, pues todos los planteamientos de Einstein, sí, no usa el término, pero cuando está haciendo los estudios moleculares y la disociación molecular y todo eso, es nanotecnología. No, por supuesto, sí. Cualquier fenómeno químico elemental es eso, uno no las ve, pero sabe que ahí andan unas partículas haciendo unas tonterías que uno sabe más o menos qué son. Eso es todo. Es como el otro día alguien me consultó. Eso de las partículas atómicas es interesantísimo. Cómo están conectadas unas con otras, que un fenómeno que se produce hoy aquí está siendo replicado en la otra parte del mundo. ¿Por qué? Es decir, son todavía cosas inexplicables, ¿verdad? Bueno, físicamente eso no es comprobable, solo que matemáticamente, ¿cómo no? Sí. Matemáticamente es un hecho. Vamos a ver, en esa parte ese era un problema, digamos, ese problema para los químicos, en un momento dado se vuelve irrelevante, porque a partir de cierto momento nada de lo que ocurre en la práctica, en el laboratorio, en la experiencia, te puede ser respondido o explicado con un electrón que está en la Luna, por ejemplo. Sin embargo, teóricamente eso sí, claro. El asunto es que actualmente la idea de nanotecnología, yo creo que se refiere a algo bastante simple, que es la creación de instrumentos minúsculos, simples o complejos, que pueden actuar en espacios inaccesibles para la habilidad humana. Sí. Y entonces, aquella fantasía fue objeto de una película, el submarino que se reduce de tamaño para que vaya a acabar con un Claro, y se va por la... Sí, bueno, pero es una novela esa. Bueno, pero claro, claro. Yo me preguntaba, bueno, redujeron el submarino de ese tamaño y el peso del submarino. Pero esas cosas. No, y el gran problema que podía empezar a crecer y había que sacarlo a tiempo. Bueno, eso lo decía Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado, sí, claro, con la, ¿cómo se llama? Lo que toma el Chapulín. Uno no sabe lo que va a venir. En el campo científico y tecnológico todo es sorpresa. Las predicciones ahí son muy difíciles. Hay quienes se jactan de poder decir que dentro de 30 años las cosas estarán de tal o cual manera en campos muy precisos,
uno puede imaginarse que el mundo, el conocimiento humano va a avanzar hasta el punto de que dentro de poco el viaje pegado al suelo va a ser el menos frecuente. Pero ellos estaba viendo que están construyendo un tren en alguna parte que dentro de poco podría estar funcionando, que viajaría a 1100 kilómetros por hora. Pero no van arrastrados, están en el aire. Bueno. Sí, no, es que es interesante, eso que dijiste, pero que no está pegado al suelo. Pero Los trenes esos hay un colchón en Japón, magnético, se supone que un colchón magnético lo sostiene. exactamente. Pero usan ya algunos barcos igual que van con sobre un colchón Sí, de casa. sí. pero ¿cómo se llaman los overcraft? Que se llamaban? Ya no son tan populares. Bueno, En Cuba tenían una vez que fuimos a una reunión allá, que nos llevaron a la playa, a esa famosa playa que tiene Varadero. Entonces nos dicen, ustedes van ahora a montarse en una lancha que no va sobre el mar, y efectivamente, tecnología soviética en aquel entonces, ¿no? Pero estaba un barco soviético. En mi tiempo, en Bélgica, había un sistema de fácil travesía del Canal de la Mancha, Sí. en overcraft. sí. Sí. Ahora hay túnel, ¿y para qué? Entonces, Qué maravilla es ese túnel. Ya han pasado el es túnel, increíble. ustedes. ¿Ah? No han pasado. No, Yo no he yo- pasado todavía, yo pues, tampoco. pero qué maravilla es eso. ¿Cuánto se tarda pasando eso? Tiene que ser Como una hora. una hora. Menos, creo. No, son yo no 30 sé. kilómetros. Entonces lo deben ¿Cuántos pasar kilómetros? rapidísimo. Son Pero allá menos de 40 kilómetros. en los Alpes hay uno que No, es casi son tan largo. como 30 kilómetros, algo así, es un poquillo menos. Y a mí, yo recuerdo en los Alpes haber atravesado uno que es también sangandongo. Como Pero hablando de túneles, el ICE no acaba de hacer una obra extraordinaria, Sí, señor. gigantesca en Costa Rica, de 1 kilómetro 800 Sí, metros, sí, así que es un túnel donde caben personas de pie y un poquito más, ¿ah? Sí. para transportar aguas negras debajo de la ciudad. Y No, a extraordinario. nadie le dijeron que estaban haciéndolo. Sí. Lo anuncian cuando lo No, inauguran. son los tuneleros esos. Los topos. Los topos, sí, Del ICE. extraordinarios. Maravilloso, felicitaciones Sí. a ese equipo de trabajo. Pero además, ese grupo de gente debería empezar a trabajar ya el túnel de la Plaza Víquez De a Cartago. Curriabat. Y después, cuando lo tienen hecho, nos dicen. Tanto problema esa discusión Se de si saca el ICE, licitación para si que el lo ICE vamos a lo hacer. puede hacer o no lo puede hacer. Claro. Déjense de carajadas y de pendejadas, háganlo. Pues que es absurdo que Es viene que- uno por la autopista de Cartago y se para con una casa. Es que no tiene ningún sentido. No, Solo estos pasa en topos Costa del Rica. ICE hay que Claro, le pasan por glorificarlos, debajo. hay que pasar por debajo de la ciudad. Sí. Sí, claro. No, y es que son una maravilla. De ¿Cómo, paso se cómo pueden encontrar trabajan? algunos túneles que dicen que están hechos en la ciudad entre la catedral y el museo y la catedral y no sé cuánto. Donde Eran pasaba- cuentos que hay. Claro, claro. Hay cuentos ahí, nada más Sí, de sí. aprovechar esos túneles. Sí. Ah. Y entre el Bellavista y la Embajada Americana. Entre la que Penny y- pasaba por ah. debajo. Por cierto, hace claro. poquitos días, Eso era de los tinocos. Ya ese se cuento, pueden ¿no? aprovechar esos túneles. hace poquitos días, un martes, que es el día que ando sin carro, entonces camino para hacer vueltas por el área donde vivo. Ahí normalmente tengo que caminar hasta Plaza Víquez, pero me voy por ahí, dando la vueltita. ahí Vasconia. No, más bien por el lado norte, por ¿Ah, sí? el cerrito. así, Por el Ah. cerrito, sí. Y entonces, de pronto, a la vuelta me detuve en una verdulería pequeñita que hay ahí, a tomarme un agua de pipa. Y me conversan, hey, la señora de la Oye el programa. Oye, no lo ve. y un señor que estaba ahí. Entonces, me hablaron de que conocían de ahí del barrio a Vladimir. Es que yo era del barrio ahí, Y me acordé de la pulpería La Reforma, era yo, a los 200 metros. Me acordé porque entonces me hablaron del túnel. Sí, claro. Del famoso túnel del que vos Sí, hablabas. claro. Que lo cruzábamos. Y él me explicó ya con lujo de detalles a dónde iba a terminar. Al Me Tirirí. llevé toda, Sí, 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 le sí, oí sí. toda la historia. Y claro, como yo paso por ahí y veo la entrada del túnel, me cuesta mucho creer que hacían eso, pero Sí, bueno, lo claro. hacían. Sí. A mí me cuesta más pensar que lo Que hicimos. lo hicieron. Sí, claro. Es tremendo porque tenían que ir agachados, ¿verdad? Ah, bueno, No, no éramos chiquillos. carajillos. cuatro Eran patas. chiquillos, No, sí, caminábamos, pero Claro, es que si a yo, veces si sí, yo sí. entrara, sí tengo que ir bien agachado.
Está tratando no de es tan hacerlo. pequeño, es un bicho que tiene como 1,5 metros de alto más. Sí, sí, sí. Sí, sí, Como 1,70 m. Sí, pero Todos los que vivimos en el barrio Lugán hacíamos eso. Definitivamente. El señor, así sin que yo le preguntara nada, me contó Sí, claro. la historia de Vladimir y el túnel. Vladimir y el túnel. No, Bueno, pero ahí como que vos tenés algo que ver con el Luján. Vos viviste ahí, yo me crié ahí. De manera que como No, que... ahí se ese- crió mi familia y ahí, Sí, ahí sí. vivió mi abuela, todavía viven 2 tíos ahí. Ahí vivió mi tía, vivimos nosotros, en fin. Y esto, Pero ¿en qué bastantes parte años. fue donde vivían ustedes? Yo de la Dos Pinos Antigua, Ajá. 300 metros al sur, ahí vivíamos nosotros. Ahí Sí, terminaba la calle. Sí, sí, ahí seguían claro. los pocheros donde construyeron la Carlos Durán. Sí, sí, sí. Y ahí claro. jugábamos nosotros. Todavía Yo en la guerra. vivía de Cuando hubo aquella ametrallada y un avión Nica en el año 50 y pico, Sí, sí, sí. nosotros estábamos jugando ahí en el pochero ese. Tuvimos que salir aventados. Nosotros vivíamos, la casa nuestra estaba, había 5 esquinas, donde estaba el radio, la cordillera y 2 carnicerías, ¿verdad? Por ahí estaba la Navarra, ¿no se acuerda? Sí, claro. El señor Arce. Y estaba una panadería que se llamaba La Nueva América, que era muy buena, era junto a la casa nuestra. Y pasaba algo simpaticísimo. En la noche, pues, estaba las panaderías trabajaban en la noche. Y te ponen si ¿Cómo yo, era? yo iba a algún lado y no podía dormir, porque Porque me no hacía se- falta el pero en cambio alguien llegaba a la casa a visitarnos y se quedaba a dormir y no podía dormir. Sí, Ese ruido horrible que ponía un... ¿Cómo horrible? Pero lo más bonito era Perdón. lo más bonito era ir a una panadería a las 3:30 de la mañana, 4 a comprar el Sí. pan. ¿Verdad que sí? Claro, Claro, y estaba la gente ahí. calientico. Calientito, pero además los panaderos con su Sí, su su- delantal y su carajada, todos blancos. sí, sí, era un sí. espectáculo aquello. Sí. Y muy amables vendían pan. Sí, sí, claro. Sí. Sí, esa era una experiencia ahí de... ¿Ves? En la esquina- De farreros. Exactamente. En la esquina, en la quinta esquina estaba la farmacia El Hogar. Sí, también. Ok. Después había 2 carnicerías. Yo me acordaba hasta de los nombres de los dueños. Muy buena gente. En la otra esquina estaba la cordillera, La cordillera. ¿sí? Y Adriático, viniéndose hacia el por otro otro lado lado del era Adriático. la lujaneña. Sí, sí. Bueno, el radio. No, yo Casi me sé llegando a eso la de- Plaza Víquez del Adriático. El Adriático. El Adriático, Sí, sí, sí. sí, claro. El Adriático, ese era donde... Así que somos. Por ahí en el Adriático, Somos en esa lugareños. zona del Adriático también yo viví más chiquitito. Sí, ajá. Entre el Adriático y la línea de tren, ahí chiquitillo. ¿Cómo se llama? Y nosotros íbamos a jugar a la Plaza acuarelista- González Víquez. El acuarelista clásico nuestro, ¿Cuál de todos? el más conocido. Amiguetti. No, No, acuarelista, acuarelista que acuarelista, no ¿qué? es académico. Echandi. No, qué raro. El más conocido, el más en demanda Acuarelista, siempre. eh. Y ya en Main. Pacheco. Pacheco. Sí, sí, sí. Pacheco, él parece que tenía su estación de cambio ahí en el Adriático. Parece Ah, que sí. llegaba y llegaba con su paquetito de... Con sus cuadros. Sí, sí, sí. Lo que es el mundo, ¿verdad? Como... Sí, sí. Era como la Gran Plaza pintor. Pical. Sí, gran pintor. Sí, Fausto. Fausto Pacheco, Fausto sí. Y tiene Pacheco. bonitos cuadros. No, es no, muy- sí, No, lindos. Sí, sí, claro. El Tú- Hotel eso Balmoral tenía una colección bellísima. Sí, de cuadros sí, de- sí, sí, de sí. Fausto. Sí. Ahora, Balmoral era, sí, creo que era don Juan Balmoral. Enrique Gayer me contaba alguna vez la cantidad de falsificaciones de obras De Fausto de Pacheco. Fausto que hay, ¿verdad? Sí. Pero es que ahora falsifican cualquier cosa, hasta los de Rafa, Ah, bueno. hasta los de Rafa Fernández. Sí, sí, todo lo falsifican ahora. Sí, Sí. Y ahí sí. de ahí así es. Y a mí me decía una vez don Carlos Aguilar Piedra, el gran arqueólogo nuestro, el gran chamán, como le decíamos cariñosamente, que él fue curador del Banco Central y de todas las piezas arqueológicas, que a él mismo, que era un experto, lo llevaban a veces
a fincas, ¿verdad? Para guaquear, porque ya le decían que había una, no para que él guaqueara, sino para que lo llevaban como un experto, para que certificara que ese hallazgo que se estaba haciendo era verdadero, y estaba tan bien hecho que era difícil demostrar que era un entierro falso. Óyeme esto. Porque hasta ese nivel llegaban a falsear claro. aquí, Fíjate, entierros indígenas. Fíjate una cosa, cuando yo me fui a la Feria Mundial de Nueva York, Daniel Oduber tenía una serie de piezas. De No, tiene guata la colección original. Oduber, que anda más en el extranjero que en Costa Rica. Bueno, oye, y entonces me dijo, ¿Se la roban? ustedes van a hacer... No la alquilan. Bueno, oye esta historia. Ustedes van a hacer unas vitrinas con el Pre-Columbian Art, ¿ok? Tal. ¿Sí? Bueno, te voy a dar tantas y tantas y tantas para que las pongan. Y había muchas guatemaltecas muy bonitas, esas de piedra, estelas, ¿cómo se llaman? Estelas mayas. Sí, estelas. Y total que tuvimos que hacer unas urnas enormes, ¿verdad? Y Daniel de veras me dio tal vez unas 20 piezas más o menos. Bueno, resulta que cuando ya estaba terminando, llegó un funcionario del museo de una de las universidades más importantes, no me acuerdo cómo era la cosa, Mazola, de apellido Mazola, igual que la comida esa, Mazola. El aceite. El aceite Mazola, sí. De origen italiano, muy agradable, muy culto, ¿no? Entonces, que quería ver si nosotros podríamos donarle para el museo algunas piezas. Y dije, vea, yo no tengo ninguna autorización para donar nada. Tal vez puedo preguntarle a uno de los dueños originales de esto. Hombre, yo le agradecería y tal y cual. Entonces le pregunté, llamé por medio de Ricardo Castro Cañas, llamé a Daniel. Sí, que yo las vendo, que las vendo, que las vendo. Bueno. Entonces le dije, bueno, mándame los precios. Y me mandó los precios. Entonces, cuando llegó Mazola, le dije, vea, este señor, no le iba a decir que era el ministro de Relaciones Exteriores, entonces, está dispuesto, si a usted le interesa, a vender algunas piezas. Y eso no se podía hacer, pues bueno. En esa época se hacía. Sí, claro hacía. que se hacía. Entonces, yo vendí una estela maya que me autorizara, el gobierno de Guatemala, un platal. Y entonces se lleva como 12 piezas que él escogió muy bonitas. Y bueno, como a los 15 días regresa con 2 piezas. Y dice, vea, con todo respeto, estas piezas son falsificadas. ¿Cómo falsificadas? Sí, estas son antigüedades hechas. Pero ¿cómo lo pues nosotros tenemos sistemas en la universidad del carbono 14 y todas esas vainas, ¿verdad? Entonces le dije, mire, si me lo permite, claro, yo le devuelvo. Pero quiero hablar con el dueño, ¿verdad? Entonces Daniel venía a una reunión de Naciones Unidas o no sé qué, y entonces aproveché yo y le dije, ve, estas 2 piezas que las vendí, tuvo que devolver el dinero, son falsificadas. ¿Cómo falsificadas? Las sacaron ahí mis peones, y usted le puede sacarlas todo lo que sea, pero son antigüedades hechas. Carajo, cómo lo engañan a uno, que esto, que lo otro. Se rasgaban las vestiduras así. Bueno, y me dice, bueno, ¿y ya las vendiste? Sí, vos me diste estos precios. Por supuesto hay que restar estas. Bueno, muy bien. Y entonces le di la plata y me dice, bueno, ¿y vos qué? Le digo, no, nada más que lo que vos me pusiste en colones, yo, en dólares, no, en colones yo lo puse en dólares. Hay una diferencia. ¿Cómo? Los precios eran en dólares. Qué mentiroso más grande. Total que se lo tuve que dar. Entonces al año siguiente me llaman, que mira, que se va. Le dije, no,
¿Por qué? ¿Por qué? Hombre, porque vos con ese cuento de que póngame los precios como son y yo los llevo con mucho gusto. Bueno, te los pongo y te los mando con Ricardo Castro para que veas que es cierto. En el Smithsonian Institute de Estados Unidos, que es una institución científica muy importante, Claro. hay 40.000 piezas arqueológicas de Costa Rica. 40.000. Estudios muy importantes que se hicieron hace muchos años por Lothrop y por Claude Baudet se hicieron con base a esas piezas y ahí se hizo la primera periodización de la arqueología costarricense en las etapas para la zona norte y para la zona central y sur del país, en los periodos, ¿verdad? Pero esas piezas nunca fueron donadas por el gobierno de Costa Rica, nunca fueron canjeadas por nada, tampoco fueron vendidas oficialmente, fueron saqueadas, Claro, robadas de Costa Rica. Una vez que estaba yo en el Museo Antropológico Nacional de México, en una de las vitrinas que me topo así de frente, me encuentro el penacho de Montezuma, bellísimo. Y habían unos letreritos en muchos idiomas, inglés, francés, alemán, ruso, en todos los idiomas que uno podía imaginarse, que decía: esta es una copia del penacho de Montezuma, nuestro gran emperador, no sé qué, decía algo más. La original se encuentra en el Museo de Austria. sí. Desde 1940, para poner una fecha que era parecida, el gobierno de la República Mexicana ha estado insistiendo en que nos devuelvan el original. Eso era lo que se decía ahí para todos los turistas. Sí, sí. Nosotros deberíamos poner un letrerito en todos los museos nuestros que diga: usted va a entrar al Museo Nacional, al Museo de la Haya, al Museo tal, usted va a ver aquí una colección de piezas muy importantes. Sin embargo, 40.000 piezas de estas están en el Smithsonian Institute. Y ningún gobierno hasta hoy en la República ni siquiera ha hecho solicitud de devolución, ¿verdad? Bueno, Pero ese- eso además, esto tal vez sea entendible porque cuando construyeron el ferrocarril y cuando construían grandes obras, todo lo que encontraban se Claro, lo iban llevando. claro. Como están haciendo ahora en Nicaragua, con la construcción del canal. Del canal, Que han pero- encontrado Pero ya lo habría, ya cerca de empezaron. 40.000 piezas indígenas, Porque hay una según leí un día de oposición estos. tremenda. No, pero ya están haciendo excavaciones y ¿Ah, han sí? encontrado, creo que anda al orden de las 30 y pico de mil piezas indígenas ya. Entonces ahí se van a ir a perder muchas. Entonces esas cosas, como el museo apenas estaba fundando en aquellos años, muchos de esos iban para afuera. Y después en las juntas directivas antiguas del museo, cuando llegaban a vender las piezas, algunos directivos decían: es que el museo no tiene plata, pero yo sí se la puedo comprar. Y entonces los directivos compraban las colecciones e hicieron colecciones a nombre de los directivos que existen. Oye, Pero, en yo aquel descubrí- tiempo, perdón, en aquel tiempo de esas piezas que yo me llevé para, se decía, pues yo averigüé con el museo. y con Que oiga tal, la fiscalía para que lo obliguen que a las devolverla. piezas que no eran, que las piezas que no eran únicas, o sea, que eran corrientes dentro de que no había problema. Eso decían. No, la ley arqueológica hoy establece que todo es patrimonio de la sociedad Sí, y del claro, Estado claro. costarricense y del pueblo costarricense. Solo que esas colecciones privadas se quedan como en depósito Eso es. siempre y cuando se registren. Tenemos que aterrizar. A mí, hablando de Nicaragua, Espérate un otro minuto. día sería que cuente, porque ya hay que aterrizar. A mí me tocó por accidente descubrir en España el paradero de una colección que era de los Somoza, saber el nombre y la casa donde vivía el que se la llevó de Nicaragua, que era profesor de la Universidad de Costa Rica. Y entonces, en serio, una colección extraordinaria de piezas chorrotegas. Sí, claro. Y claro, como los periodistas nicaragüenses son así de entusiastas en esas cosas, una vez que a un grupo de ellos tuve oportunidad de contarles la historia, les importó un rábano, así que entonces nunca la volví a contar. Bueno, aterricemos entonces ya sobre el rábano.